Ecuador paga más de 4.000 millones de dólares por el subsidio a los combustibles y una parte se desvía. Samantha. ¿Qué tal, Alejandra? Narcotraficantes y contrabandistas también se benefician, dejando pérdidas al Estado de al menos 106 millones de dólares cada año. El gobierno subsidia 22 combustibles para los sectores industrial, pesquero, eléctrico, comercial y para uso vehicular. Eso le cuesta al país 4.000 millones de dólares. Pero los estudios hechos por el propio Estado revelan que esa medida también beneficia a narcotraficantes y contrabandistas, que se aprovechan de lo barato que resulta comprar gasolina o diésel en Ecuador. La primera vía está en el tráfico de combustibles, que sale por las fronteras terrestres con Colombia y Perú, e incluso por mar, para revenderlos en los países vecinos. La información más reciente es del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, y estima que entre el 2019 y 2020 se perdieron más de 106 millones de dólares por contrabando de diésel. Eso significa que cada año el 10% de ese combustible subsidiado va a manos de contrabandistas. A eso hay que sumarle el robo de combustible. El ministerio asegura que en el 2023 perdió 69 millones de dólares en 8 poliductos debido a las perforaciones que hacen los traficantes. Una tercera vía en la que el subsidio beneficia a las mafias está en la gasolina. Según la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito, Ecuador sirve a la demanda del narcotráfico, que requiere 98,7 millones de litros de ese combustible por año para producir cocaína. Otro eslabón de la cadena está en el combustible que las mafias destinan a las lanchas rápidas, que sacan la droga del país hacia Centro y Norteamérica, incluso creando gasolineras flotantes clandestinas para las embarcaciones. Pero no se conoce exactamente cuántos galones se usan para esa operación. Estos problemas se resolverían con una focalización del subsidio. Eso permitiría una reducción de hasta el 25%. En este espacio, tanto el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y su viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, han aceptado que se trabaje en una propuesta sobre la focalización del subsidio a los combustibles, que deberá ser revisada por el presidente de la República, Carlos. Ese es un subsidio, Alejandra, que representa una enorme carga para el Estado, que además en gran parte se va para las mafias y los que más tienen. Por eso, el economista Alberto Dajic está con nosotros en contacto directo en Señal desde Guayaquil. Muy buenos días, señor ex vicepresidente. Buenos días, Carlos, a toda la audiencia también de Ecuavisa. Economista Dajic, en los primeros días que usted asesoró al entonces presidente electo Daniel Noboa en temas económicos, me supongo que le habrá planteado la reducción, focalización o eliminación definitiva del subsidio a los combustibles. ¿Qué le dijo Noboa a usted en ese entonces? Evidentemente que expresé en ese momento al presidente Noboa la absoluta necesidad de focalizar subsidios. Veo con gran satisfacción que el presidente ya está hablando de este tema, Carlos, que es un tema que es un pecado social de todos los ecuatorianos. Es un tema que durante 5 décadas, porque comenzó el año 74, con muy pequeños periodos de excepción, como fue el gobierno en el cual yo fui vicepresidente, donde lo eliminamos, pero los políticos se encargaron de volverlo a poner en una forma realmente infame. Esto es una herida en la sociedad ecuatoriana, porque ha sido una de las principalísimas causas de que haya pobreza, porque es un subsidio que, como usted lo dijo perfectamente, no va a los más pobres, Carlos. Economista, y para un poco graficar lo que usted nos está mencionando, tenemos dos cifras. Según lo que se ha mencionado en los últimos días, Ecuador destinó el último año 4.000 millones de dólares al subsidio de los combustibles. Este es un valor algo menor al déficit fiscal, que rondaría los 5.400 millones de dólares. Entonces, si comparamos valor de subsidio con déficit fiscal, que más o menos se parecen, entonces entendemos la magnitud de la desproporción del subsidio como tal. A ver, Carlos, hay 2 subsidios en el Ecuador que no van a los pobres. El subsidio de los combustibles y el subsidio a los fondos de pensiones. Entre los 2 subsidios, porque no se habla del de los fondos de pensiones. El subsidio a los fondos de pensiones vale 3.100 millones de dólares y crece por la demografía
exponencialmente, crece mucho más rápido que el Producto Interno Bruto. Así como el tema del subsidio a los combustibles debe tratarse en la sociedad, y felicito al presidente por mencionarlo, el tema de la reforma al sistema de pensiones también se tiene que tratar, porque entre los dos están asfixiando a la sociedad ecuatoriana. Y ¿cuánto suman los dos, economistas? ¿7.000 millones? más de 7.000 millones, Carlos. Anuales. Anuales, pero crecientes, crecen más rápido que el PIB, con lo cual Ya. es un agua que va subiendo mucho más rápidamente de lo que la nariz se puede subir de la línea de flotación y va a ahogarnos. Son insostenibles. Yo lo he venido diciendo en este programa y en muchos sitios por muchos años. Pero ¿qué es lo que sucede en el Ecuador? Esa maldita, porque no hay otra palabra, práctica de hacer política o desbaratando al gobierno de turno y mintiéndole a la sociedad ecuatoriana. Y esto no puede continuar. Economista, el presidente Noboa ha dicho que una focalización del subsidio podría aliviar en un 25% ese monto, retirando el beneficio a industrias, camaroneros, altos sectores agrícolas. ¿Es suficiente este recorte si hablamos de 4.000 millones de subsidios que solo se recorten 1.000? Parece que es el un buen grueso avance. del subsidio está en el diésel y el transporte de mercancías no lo necesita, porque es absolutamente evidente que no hay gran influencia en el nivel de precios si eso se quita. El subsidio que hay que focalizar es el transporte público, donde ahí sí está afectado el pobre. Y eso es simple, póngale un GPS a cada bus y le paga por el kilometraje y se sabe por dónde ha estado ese bus recorriendo. Y el gas, que debe ir solo a los pobres, de los 1.000 millones de dólares del gas, ni 200 llega a los pobres. 800 se va en gente rica calentando piscinas, en gente que tiene negocios donde pone 10 tanques de gas para usar sopletes. El gas, Carlos, ecuatoriano, se vende hasta en el norte de la frontera de Chile con el Perú. Vamos a hablar del tema del contrabando, economista, pero antes que eso quiero precisarle una cosa. Entonces, ¿es insuficiente que el presidente anuncie un recorte inicial del subsidio a los combustibles solo en un 25%? A mí me parece ser insuficiente. completo. A mí me parece totalmente insuficiente. Carlos, ¿cuál es la barbarie de esto? Que al país le decimos no hay plata para pagar servicios de salud a la Junta de Beneficencia. No hay plata para Solca. No hay plata para sueldos. No hay plata para invertir en agua potable, para invertir en caminos. Pero sí hay plata para que los contrabandistas se hagan ricos. Sí hay plata para despilfarrar combustible que usan las personas que más recursos tienen. Esto es un sinsentido. Y a través de eso se empiezan a hacer cosas absurdas, como por ejemplo ponerle a la banca un impuesto especial en un momento en el cual lo que hay que hacer es aumentar el patrimonio de la banca, porque si viene una crisis económica, usted quiere bancos fuertes. Entonces, no le quite las utilidades, oblíguelos a capitalizarlas para que estén más fuertes, porque los bancos son mayoritariamente no de sus dueños. El 10% de la plata que está en los bancos es de los dueños. El 90% es de los depositantes. Entonces, ¿qué es lo técnico en una situación de crisis? Aumentar el patrimonio. Todas estas cosas que se van haciendo. ¿Y esto en el se consigue Ecuador, mediante una ley, economista? Para hacer lo que usted propone, una capitalización. No hay ninguna ley. Una ley No, o simplemente Carlos, dejarles que ellos funcionen. eso es una simple resolución de la Superintendencia de Bancos. Yo me pregunto, ¿han sido llamados la Superintendencia de Bancos, la Junta de Regulación Bancaria, ha sido llamada al Congreso para analizar técnicamente una medida así? Se sigue con esta idea, Carlos, de que se mejora la distribución del ingreso quitándole plata a los ricos. No, si usted tiene una casa donde el padre es un ludópata y hay un hijo rico, y entonces se cree que la familia va a mejorar porque al hijo rico se le pide una contribución,
No va a mejorar nada porque el padre se la va a gastar en el casino. Mientras usted siga subsidiando por más de 7.000 millones lo que no se debe subsidiar, la pobreza va a seguir aunque le quite a todos los ricos del Ecuador su dinero. La pobreza se resuelve en cómo se gasta el dinero, no de quién se recoge el dinero. Economista, volvamos un poquito al tema del contrabando. Si se destina tanto dinero, o si mejor dicho las mafias apoyan, se benefician de un combustible subsidiado, como es una realidad en Ecuador desde hace muchísimos años, y el presidente Noboa tiene en sus manos un plan de seguridad para destruir el terrorismo, una medida necesaria es sincerar el precio de los combustibles o quitarles al menos ese incentivo a las mafias para que se nutran de gasolina subsidiada. Es parte de la responsabilidad en la lucha contra la inseguridad. Ya vimos que en Vinces había una cantidad de droga inimaginable. ¿Usted cree que ese es el único lugar donde se guarda droga en el Ecuador, Carlos? ¿Cuánto habrá? ¿Cuánto transita por el Ecuador? Toda esa droga transita con diésel subsidiado. Y toda la que sale por el mar con combustible subsidiado. Por favor, es que estamos locos en este país. Dígame qué país de América o del mundo que tenga buena distribución del ingreso es un país con el subsidio del Ecuador. Y cuando dicen que todo sube, le pregunto a usted, ¿los productos agrícolas colombianos son más baratos o más caros que los ecuatorianos? ¿Y a cómo tienen el diésel ellos? ¿Y a cómo lo tiene el Perú? Y aquí se grita cada vez que no vengan productos porque no podemos competir. Y ellos tienen el diésel más caro. Por favor, entendamos dónde está la realidad de las cosas. Economista, el presidente Noboa tiene ahora el 80% de popularidad según encuestas. No hay plata en la caja fiscal, tenemos un conflicto armado interno y el precio internacional del petróleo es relativamente más bajo que años anteriores. ¿Focalizar el subsidio sería ahora o cuándo? A ver, mi querido Carlos, cuando usted tiene una hemorragia mortal, no hay otra palabra que ahora. Nosotros tenemos 49 años atrasados. 49 años. No es posible que una sociedad no entienda que es el único país de Latinoamérica, el único que subsidia combustibles. Entonces hay una posibilidad, pues. Somos unos genios y los demás unos idiotas. Pero hay la otra posibilidad también que no la quiero decir para no bajarnos la autoestima. ¿Dónde están los idiotas? Economista, el gobierno ha dicho que busca recortar 1.000 millones en el Estado. ¿Por dónde usted ve que debería ir esa cirugía? Carlos, todos los gobiernos han dicho eso. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque el 90% de los sueldos del presupuesto están en salud, maestros, policía, Fuerzas Armadas. El 90%. Es decir, hay 1.000 millones en todo lo demás. Asambleas, jueces, ministerios. ¿Dónde quiere usted recortar? Pero hay algo más grave que no se dice, porque es fácil hablar. Yo insisto que el principal problema del Ecuador es que el Ecuador no entiende sus problemas. ¿Cuál es el promedio de salarios en el sector público? No de los funcionarios altos, que deberían tener un mejor sueldo por su responsabilidad, de toda la masa salarial. Muchísimo, muchísimo más alto que el promedio del sector privado. Y hay claridad de cuándo eso comenzó. Ahí está lo más grave del problema. No solo es el número, es el promedio salarial, secretarias de 1.800, conserjes de $2.000 al mes. Ahí está el problema. ¿Quién lo inició? Preguntémonos eso. Bien, Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Gracias por haber estado en contacto directo. Muchas gracias a usted, Carlos.